y al final tienes una taza y dices, Dios, ¿esto qué es? Los primeros papeles los tenemos en 1920. España está en una crisis tremenda. Su cuñado fue uno de los primeros que tuvo coche en Málaga. Se sabía siempre que estaba disponible porque él hacía como que... Y así se fue ganando la vida. Solo largo, semilargo, solo corto, mitad, entre corto, corto, sombra, nube y no me lo ponga. Ya no puedo volver a... Estuvimos muy endeudados por poder pagar las nóminas, tirar para adelante y confiar en que Málaga iba a salir para adelante. Se llevan tazas, se llevan vasos, se llevan... Vivía en la segunda planta. Entonces bajó, desayunó un camarero, Luis, oye, tu padre está raro, ¿eh? Pues subí y había fallecido ese día. Ten en cuenta que la mayoría de los descafeinados están tratados con químicos. Y se te ocurra porque van a comprar el grano más malo del mundo y si encima va molido, ya olvídate. Desconecto y me pongo a trabajar. Me desconecto de mis emociones, de mis problemas. Y yo lo veo al contrario. Exacto. Cuando conecto, voy hacia arriba. ¿Qué es para ti la felicidad? Va. Nacho Prado, bienvenido al podcast. ¿Qué hay? Muchas gracias. Me parece muy interesante, tío, traerte al podcast de Dosis Resiliencia, porque creo que es una de las historias que merecen ser contadas, porque yo creo que todo el mundo sabe pedir un café en Málaga, pero no sabe la historia del por qué. Y creo que eso tiene pues un largo recorrido. Y nada, quería empezar preguntándote qué significa Café Central para ti. Para mí, Café Central es como, no sé, es parte de mi familia, una parte fundamental de mi familia. Mi abuelo con su cuñado después de la guerra se hicieron con el Café Central, se hicieron con un local pequeñito, después se hicieron con otros dos que estaban anexos y finalmente el que mejor iba, que era el Central, renombró a los otros dos y dio lugar al Café Central que conocemos. Pasaron los años y en 2001 empecé yo a trabajar allí y empecé con mi padre se hizo cargo del negocio y desde ahí hasta pues que ya tuvimos que cerrar. Me parece una historia muy curiosa porque yo haciendo un poco ahí de búsqueda he visto que antes de dedicarse al mundo de la hostelería puede ser que eran taxistas o... Sí. O sea, ¿cómo fue eso? Pues eso, mi abuelo, bueno, antes de dedicarse a la hostelería, él era taxista. A él y a su cuñado le encantaban los coches. Ajá. De hecho, su cuñado fue uno de los primeros que tuvo coche en Málaga. Y él, pues en la guerra, pues se dedicaba a eso. Era el mecánico y era taxista. Entonces, él era conocido, pues siempre era muy espabilado y se sabía siempre que estaba disponible porque él hacía como que estaba fumando, dejaba siempre un cigarrillo encendido. Cuando los demás estaban durmiendo, él dejaba un cigarrillo encendido y el cliente así sabía que estaba encendido. Entonces él siempre estaba un poco más pendiente, parece ser, de los clientes que los demás y así se fue ganando la vida. Y de ahí saltó a la hostelería y de la hostelería ¡Ostras! Central. ¡Qué bueno! O sea, un trucazo porque, claro, o sea, había muchos coches, pero la única forma de diferenciarse era así. Era saber por la noche quién estaba despierto, pues el que estaba fumando, ¿no? Y él siempre le daba una vueltecilla más a las cosas, ¿no? Además, tiene sentido porque es verdad que en el mundo de la hostelería, una de las primeras cosas puedes tener un buen producto, una buena idea, pero creo que lo mejor que puede ofrecer ese sitio, ese local, es el servicio al cliente, es decir, estar pendiente de la gente, ¿no? Sí. Y de hecho para mí es el gran acierto del cartel, es darle la vuelta y pensar como el cliente, no pensar como el hostelero, ¿no? Exacto, Entonces, ¿qué servicio puede cubrir hacia eso y sobre todo adelantarte, ¿no? ¿Cómo me adapto yo para que tú servirte mejor? ¿Cómo me adapto yo para servirte mejor? Qué bueno. Y yo creo que la gran pregunta que se puede hacer mucha gente, si es que lo piensa, es ¿cómo surgió todo esto de pedir un café diferente de otras partes de España? Porque yo sin saberlo, estando en Granada o estando en Cádiz, digo, de un mitad, y no me entendían. O sea, obviamente ya lo saben, ¿no? Pero no me entendía. Dice, pero era un café con leche, ¿no? Ya, ¿De dónde viene todo esto? Eso viene de la época de posguerra. Mi abuelo se hace cargo del Central. Allá por el 50, el café
Es un producto súper escaso. España está en una crisis tremenda, mucha hambre y muchos problemas para conseguir alimentos. Y mucho más el café, ¿no? Que encima tenía que ser importado. Claro. Entonces, conseguir café era un problema. Y esta escasez unida a la picardía de los malagueños a la hora de pedir un café, pues fue lo que provocó esto. Porque llegaban a la barra y pedían, Pepe, ponme un café, pero ponme, digamos, un dedo de café y el resto leche. Y entonces mi abuelo pues le preparaban un café, se lo servían y cuando se lo servían dice, hombre, Pepe, me has puesto demasiado poco café. ¿Por qué no me has añadido un poco? Está muy clarillo, ¿no? Y entonces tenía que gastar el doble de café. Y el tema era tomarse café y medio por el precio de un café. Y después venía el siguiente, que también pedía un dedo y sin embargo le decía, hombre, está muy fuerte, añade más leche, que es que este está muy fuerte. Y así vio que estaba malgastando en algunos casos. Claro. Y en otros pues quiso poner orden en esta picardía malagueña, igual que estaría, bueno, España entera en esa picardía, ¿no? Entonces fue poniendo nombres desde el nube hasta el sol o desde el sol hasta la nube y ahí surgió el café. Buah. El cartel. ¿No te parece que siempre como en los momentos difíciles es cuando uno se aplica un poco más y surgen las grandes ideas? Efectivamente, ¿no? Cuando hay problemas gordos es cuando uno tiene que darle bien a la cabeza y cuando realmente muchas veces marca la diferencia. Es que yo lo pienso mucho, de ahí el nombre de resiliencia, ¿no? Y la dosis delante. Porque esa dosis creo que se la da cada uno, lo aplica a su vida y yo no conozco a nadie que no le haya pasado nada. Y siempre han salido de alguna forma. Y creo yo que en esta sociedad estamos como muy en automático, estamos en nuestra vida y tal, y muchas veces se nos olvidan estas cosas, ¿no? Que hemos pasado una pandemia, vean. Pero es que nuestros abuelos, bisabuelos, lo que han pasado, o sea, es que son necesidades básicas. O sea, es hambre. Es otro nivel. O sea, estamos viviendo problemas de primer mundo. Claro. Ellos están viviendo otros problemas. Sí. De hecho, con lo que comentabas del café, que era difícil de traerlo, yo ahora, pues viajando un poquito más, te dicen eso, ¿no? Si vas a una isla, pues había una cueva, aquí había contrabando. Y tú a lo mejor dices, ¿contrabando de qué? Pues será de droga y tal. No, contrabando de café, contrabando de algún licor, o sea, cosas que a día de hoy lo damos por sentado. Totalmente. Sí. O sea que... Viene de la escasez y de la picardía. yo creo que aquí de picardía vamos bien. Sí. Y por eso salen todas estas historias, ¿no? De hecho, me acuerdo una, por ejemplo, del tintero que siempre se ha dicho que escondían los platos debajo de la arena para no cobrar. Claro, sí. Entonces yo creo que todos los negocios tienen esa cosita que en este caso tu abuelo fue muy agudo en decir, oye, voy a ponerle nombre porque al final yo estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo tiempo en elaborar los cafés y veo que no es productivo, ¿no? Es un mérito porque al final a cada uno le gusta, él se dio cuenta de que a cada uno le gusta una intensidad de café con leche, ¿no? Entonces, efectivamente, graduó esa intensidad y veía que unos tenían un gusto que tenían otros. En otras ciudades, bueno, en el resto de España se resumen en 2-3 tipos de café y aquí es verdad que tenemos más y bueno, por un lado lo complica y por otro nos hace genuino. Te propongo un reto. ¿Nos podrías decir claramente los 10 tipos de café? Sí, tú sabes que evidentemente en su momento me lo aprendí de memoria, ¿no? Pero en esto me ha ayudado mucho mi padre. Mi padre, lo comentábamos antes, a él le encanta la música y en uno de de nuestros viajes para elegir el tipo de café, le dijimos, papá, ¿por qué no le hace una canción al Café Central? Y efectivamente le hice una canción al Café Central y a mí me sirve. Voy mentalmente cantando el estribillo y el estribillo contiene todos los nombres de los cafés. O sea, ¿y te animas a cantar o qué? No. En mi casa todos cantan bien, menos yo que no canto tan bien, pero... Bueno. Pensaba que estabas encarrilando y dices, oye, ¿me voy a arrancar? En mi mente suena música, pero yo no voy a cantar. Tú después la buscas y la pones si quieres. Te digo una cosa, lo he escuchado. Lo que no sabía es que tu padre había hecho la letra, o sea, la había... Sí, claro, la letra y la música, todo. Pero la he escuchado, o sea, buscando... Es muy simpática, es muy simpática. No, y es un tema tuna, ¿no? Sí. Él es muy musical y todos sus días llevan música, ¿no? Entonces, y por ahí salió bien y aunaba las dos pasiones suyas. Wow. Sí, lo digo, solo largo, semilargo, solo corto, mitad, entre corto, sombra, nube.
y no me lo pongas. Que es nada. No me lo pongas nada. Vale, yo creo que también he visto que el no me lo ponga tiene, digamos, esa historia también detrás, ¿no? El por qué surge todo. ¿Nos lo podrías contar? Sí, efectivamente. Él fue pintando café desde el solo a la nube y él quería poner un cartel. Todos llevan leche, menos el solo y el solo corto. Y veía, oye, me falta uno. Visualmente ya él pensaba en cómo vender eso y cómo hacerlo visible. Quería un cartel que fuese en pares. Y bueno, tenía 9 y iba preguntando a uno, a otro y te lo decían, pero Pepe, si has puesto 1.000 millones de café, ¿no? Como, ¿qué más quiere, no? Dice, no, pues me falta uno, yo quiero que sean pares y Claro. no veo necesidad de sacrificar ninguno. Y eso, y al final le preguntó un camarero que era gitano y tenía bastante gracia, y dice, Pepe, el que te falta, el no me lo pongas. Y él se atrevió a poner esa broma allí y la verdad es que siempre ha sido simpático porque es que entraban miles de turistas allí y en la calle todos lo veían y todos se sonreían. Ha sido una broma inmortal que él decidió poner en el cartel y fue un acierto, la verdad. Totalmente. O sea, yo es que con esa pequeña dosis de leche, ¿no?, que le va poniendo al nombre del café, cuando llegué al no me lo ponga, en un principio dije, pero bueno, no sé, o sea, se me queda como algo raro, ¿no? Pero después es verdad que te hace pensar, porque dice, pero ¿esto por qué lo ha puesto aquí? Y tiene sentido porque al final de esa picaresca de la que ha surgido, Claro. al final como termina, digamos, esa historia con otra picaresca más. Sí, venga, y se acabó, ¿no? Sí, un poco así. Y muchos camareros también, muchos de ellos dicen, yo quiero un no me lo ponga, y dice, pues no me lo pida. Y entonces también siempre ha dado que hablar, ¿no? Pues la broma siempre lleva más broma y al final es una conexión humana y a mí me parece interesante ir incorporando esas cosas, ¿no? Qué bueno, y además sobre todo es algo propio de una ciudad que le da identidad, ¿no? Estamos hablando, yo no sé, ¿cuándo surgió realmente Café Central? El Café Central, de hecho un amigo de mi padre estuvo investigando eso y los primeros papeles los tenemos en 1920. Nosotros nos hicimos cargo en 1950, 50 y tanto, pero desde 1920 ya estaba el Café Central, entonces pues 100 años. Es lo que estaba pensando, o sea, que es centenario, o sea, de un local centenario con una tradición que es muy difícil crear una tradición. Tú puedes tener modas como son ahora, son modas pasajeras, modas que vuelven, pero una tradición a la cual gente que venga a Málaga y dice visita obligada, Café Central, ¿por qué teniendo tantas posibilidades, ¿no? Y que crea ese entorno, ¿no? Que al final es eso, es el mosaico. E incluso una famosa empresa, ¿no? De hecho, cogió, digamos, ¿no? Nos pidió permiso Santa Cristina para utilizarlo. Ellos nunca habían sido, no eran nuestros proveedores de café, además, que digamos fue una cosa. No, ni lo fueron. No obstante, nosotros siempre hemos estado con otra empresa cafetera, con Castel, y lo compró la misma empresa. Entonces, al final, pues de alguna manera acabamos unidos a Santa Cristina, pero sobre todo estamos unidos por la utilización de la misma forma de pedir el café. Claro. Sí, ¿y piensas que gracias a ese movimiento de Santa Cristina fue como una explosión ya de eso? Sí. Yo creo que fue bueno, ha sido bueno para ellos. Yo no tengo ni idea de números, eso ha sido un acuerdo, por supuesto, gratuito, pero yo creo que ha sido bueno para ellos, para identificarse con Málaga y bueno para que se popularizase esa forma de pedir en toda la provincia también. Y bueno, sí, sin duda. Después, bueno, pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Yo quería que ellos lo reconociesen. A mí me ha costado un poco a nosotros. Hubo un tiempo que dije, yo quiero que se reconozca nuestra autoría. Claro. No por nada, no económicamente, pero que sí se reconociese. Y bueno, más o menos después con el paso del tiempo ha quedado claro que fue mi abuelo quien lo inventó y el Café Central. Que hoy en día eso está muy, muy, muy mirado por cómo puede desarrollarse, porque no sabes lo que puede ser un pelotazo y lo que no. Pero claro, yo lo pienso hoy en día con los conocimientos que tenemos y es como, vas a dárselo a una empresa, claro, lo primero que se me viene a la cabeza es un contrato, con un royalty, si tienes, digamos, ciertas ganancias y un porcentaje, pues, lo que se hace, por ejemplo, en un juego de fútbol. Es decir, oye, tú eres de aquí, pero si te ceden a un lado o te mandan al otro, yo voy a seguir cobrando, porque tú eres de mi propiedad o yo te descubrí.
Ujú. Y fíjate qué cosas, cómo se hacían antes las cosas, que muchas veces incluso con un apretón de mano. Sí, eso fue así. Eso fue así. Fue totalmente un acuerdo verbal. Y después cuando intentamos reconducirlo, la verdad es que se atascó porque esa empresa pertenece a Nestlé. Nestlé tiene un abogado en Suiza y claro, lo ven de otra manera y todo cogido con pinza. Claro. ¿Vosotros queréis que nosotros lo utilicemos? Hombre, no me importa que lo utilice, pero ahí ya después me atasqué yo con un abogado y no me entendía y el de aquí decía, es que yo le explico lo importante que esto es aquí y ellos allí no lo terminan de entender, Claro, ¿no? claro. Y bueno, Bueno, yo creo que de todas formas, yo como usuario, por lo menos a mí me ha llegado la información antes de buscar, ¿no? Para esta entrevista, de que eso venía de Café Central, ¿no? Porque de hecho también he visto que, bueno, cuando cerró, que ahora nos vas a comentar un poco eso, la gente como que iba a llevarse, no sé si, o a comprar los mosaicos, las tazas, ¿cómo fue eso? bueno, es que es verdad, es que cerraba una parte de historia de Málaga, ¿no? Entonces había cierto nerviosismo, es verdad. Se llevan tazas, se llevan vasos, se llevan... Que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Como que se lleva una piedra, pero yo qué sé, que yo no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero ten en cuenta que a mí quizá de los momentos que más me ha emocionado un poco cuando nosotros hicimos una reforma allá por 2008, ya estaba Calle Lario modernizada, estaba fantástico, Peatonal, ¿no? Y estaba todo. peatonal y nosotros hicimos una reforma integral. Llegó un momento incluso que nosotros estábamos haciendo pruebas con el personal. Venga, vamos a abrir a ver qué tal funciona la cafetera, qué tal, vamos a hacer como que estamos pidiendo. Y llegó un momento que abrió un cliente la puerta y abrió él. O sea y empezó a entrar gente y abrimos sin decidirlo. Porque tenía la gente mucha ganas de volver a entrar, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. El día siguiente venía un abuelo con su nieto y aquello era, vamos, a mí se me saltaban las lágrimas cada 2 minutos porque es que Claro. es muy emocionante esa conexión humana y cómo se pasa una tradición a la otra. No, yo es que aquí venía con mi abuelo y no sé qué, y no, y ahora traigo a mi hijo y no sé qué. Y aquello, digo, madre mía, qué responsabilidad más grande. No, es muy, tremendo. Muy, muy bonito porque el café siempre da para compartir, los churros también. Es momento de familiar, de compartir y de conexión. Y para mí, el Central había mucha conexión. Había mucha Yo conexión. creo que había esa magia también porque, de hecho, era un sitio de reunión. Sí, 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 aparte, que ya hemos hablado, ¿no? Pero también nos puedes comentar un poco el tema de la tuna, que también se dejaba caer por allí y demás. sí. Creo que se hacían muchas reuniones, pues, como familiares, de trabajo. Era un sitio Sí, muy de puntero. reunión, de quedar, vamos a quedar, no quedas en la oficina, quieres algo más informal, pero sin embargo quedas en un sitio céntrico y era un sitio que quedaba muchísima gente a hablar de temas de negocio, temas pues, relativamente importantes que no son tan fáciles de hablar en una oficina o con un escritorio en medio, ¿no? Entonces Claro. es otra forma de conectar, sí. Y con tanta gente que ha podido pasar, digamos, por allí, tú ya estando trabajando, o que a lo mejor te lo ha contado tu padre, ¿hay alguna anécdota que te venga a la cabeza que digas tú, ostras, es que pasó esto y es que no me lo creía, o me lo contaron y realmente no sé si creérmelo? Es verdad que era un sitio donde venían muchísimos políticos y hablaban de 2 partidos importantes que parecía que se estaban matando en la tele y después estaban allí hablando los dos. Eso suele pasar. Tranquilito y estaban y se pegan 2 horas hablando y dices tú, o sea, aquí está hablando algo importante porque Claro. aquí no es normal, es que esto no es normal. Y sí pasaban muchas cosas así, ¿no? Y después, eso ya de antiguo, mi abuelo, efectivamente hubo un tiempo en que el central era, digamos, recogía lo último de la noche y lo primero de la mañana, solo cerraba 1 hora, un par de horas para limpiar, para barrer. Se centraba y hay clientes que se quedaban allí, que daba igual que estuviese barriendo, O sea, ¿no? era un 24 horas de la época. Era un 24 horas de la época. Wow. Venía gente pues, del teatro, de toda España, y era un punto de encuentro pues, de cantadores, cosas, de otro tipo de gente, ¿no? Claro. O sea, que Allí, teniendo el... Chiquito iba mucho por allí, el Fíjate. Tiriri, que es un personaje también iba por allí, la verdad es que era interesante. Teniendo el Cervantes a un paso
Y antes que también había mucha cultura, ¿no? O sea, había muchos sitios donde realmente pues o había flamenco o había mucho de poesía, ¿no? Literarios y demás. Y es verdad que se pasaban, digamos, por allí, lo he leído y muchas veces incluso pedían los típicos churros, el café, y muchas veces los churros se enfriaban porque entablaban conversación, se encontraban con gente que estaba allí y es eso, ¿no? Un lugar de encuentro que realmente, no lo sé, a mí me da la sensación de que hoy en día es un poco más complicado, ¿no? Ir a un sitio para encontrarte gente, ¿no? Sí, también Málaga está creciendo mucho y muy rápido, ¿eh? Estamos empezando a tener problemas de gran ciudad, ¿no? Y otras veces, antiguamente, pues eran las cosas de otra manera. Incluso la relación ciudadano-autoridades, policía, ¿no? era mucho más cercana y estaba todo el mundo una piña, ¿no? Y te entendían mucho más, te conocían, no te conocían, este es un malaje, este no es un malaje. Dices, bueno, tiene un mal día, yo qué sé, ¿no? Pero hoy día empezamos a tener una despersonalización por grande, es verdad. Sí. De hecho, muchas veces resulta incluso raro cruzarte con gente y que te den a lo mejor los buenos días, ¿sabes? O que te digan un hola, pero ¿qué quiere, no? Porque estamos tan enfrascados, ¿no? En ir paseando por ahí a nuestra bola, que es verdad que antes a lo mejor había un contacto un poco más estrecho. Y te voy a contar una cosa que me pasó el otro día, que fue el otro día no, la semana pasada. Yo estaba delante del Café Central, imaginándome un poco lo que es la entrevista. Y digo, joder, macho, aquí cuántas cosas han pasado, tal, podría grabar. Y me para una mujer y me dice, aquí estaba el Café Central, ¿eh? No me digas. Y la miro y le dije, hola, no me digas, no sé, yo estaba mirando, sí, esto es un local que de toda la vida, qué pena, hijo, qué pena. Y se fue. Qué fuerte, compartió contigo, dice, oye. Y fue una cosa de decir, claro, me vería pues más joven, una señora ya, bueno, con una edad. Y claro, es curioso que tú en tu cabeza estés pensando una cosa, imaginándote lo que es la historia y tal, y viene otra persona y dice, oye, que tú sepas que esto estaba aquí. Oye, qué fuerte, tío. Qué fuerte. Sí, sí. A mí, digamos, ya hace tiempo, ¿no? Que cerramos, hace 3 años ya mismo. Y dice, ¿tu padre cómo lo lleva? Y digo, lo lleva bien, ¿no? Ha pasado ya el tiempo, ya más o menos uno se hace la idea, aunque en principio estaba un poco enfadado. Y dice mi madre, lo lleva bien, pero es que se encuentra todos los días a 20 personas que dice, hay que ver. Y verdad que cuesta trabajillo, ¿no? Que lo reinicia otra vez, lo manda a la casilla de salida. Total. Porque es que, bueno, realmente, ¿tu padre cuánto tiempo llevó, o sea, estuvo al frente de Café Central? ¿Cómo fue el intercambio de poderes con tu abuelo y tal? Bueno, es que mi abuelo dejó el central. Él dice que se jubiló, pero al día siguiente estaba allí trabajando otra vez. Él estuvo... Bueno, él vivía justo encima del central, en la segunda planta. Entonces, él bajó todos los días de su vida, hasta el último día que se murió. Bajó, desayunó, un camarero, Luis, que lo vio raro y que tenía más confianza con él, llamó a mis padres, oye, tu padre está raro, ¿eh? Tu padre está raro, venía a verlo y subí y había fallecido ese día. Entonces, mi abuelo nunca dejó el central. O sea, eso nunca lo dejó. Siempre bajaba el primero con las puertas cerradas, se tomaba su café allí, después le daba una vueltecita a la perrita. Entonces, él no lo dejó. Yo no sé cuándo murió mi abuelo. No recuerdo el año, ¿no? Soy malísimo para la fecha. Pero él no lo dejó nunca. Nosotros, como mi familia, dentro de su hijo, nos hicimos cargo de sus 2 hijos, nos hicimos cargo nosotros en el 2001. Y mi padre está solo desde el 2001, pero es que mi padre nació arriba también. Él nació en el 54 y es prácticamente cuando se hicieron cargo del central. O sea que él ha vivido siempre pegado al central, toda la vida. Estuvo trabajando en un sitio, otro, ¿no? Pero después, venía los fines de semana y echaba una mano allí. Y después, bueno, fueron pasando los tiempos y las circunstancias cambiaron. Ya empezó más allí a trabajar con su hermano, que sí estaba allí también circunstancialmente, que también había estado por ahí. Así que, bueno, ha sido siempre un negocio familiar. Que hoy es difícil, ¿eh? De encontrar muchas veces. Y que duren tanto, es que sí. Es muy difícil. Y trabajadores que han estado allí 40, toda su vida laboral, desde los 14
hasta los 65, 67. Te iba a preguntar desde que sobre entró. eso, de hecho, de decir que hay muchos trabajadores que cuando cogen un negocio, ya cuando era antes, hoy yo creo que es inviable, que han estado prácticamente toda su vida Toda allí. su vida entraban como freganchines y después, pues venga, subían un poquito de puestos, ¿verdad? O al final acababan incluso como encargados, pero empezaban. También la vida laboral empezaba mucho antes, ¿eh? Sí, claro. Estaban los niños trabajando desde los 14, 15 años y empezaban a trabajar así, venga, niños, venga, ponte a lavaplatos. Empezaba allí y toda la vida trabajando allí, a mí me parece increíble. Buah. Hoy por hoy es raro. Muy raro. Y sobre todo el cómo lo lleva lo que es la sociedad, ¿no? Porque surge una empresa o una empresa que tiene mucho tiempo, esos contratos, entre comillas, indefinidos, nunca va a ser como la historia de un portero, ¿no? Este portero lleva aquí 40 años. Y dices que eso no lo vamos a vivir nosotros. Nos adaptaremos de otra forma. Pero yo creo que estas cosas que se rescatan, como estamos rescatándolo hoy, le estamos dando un poquito de vida a este café central, yo creo que también mucha gente se pregunta, yo el primero, porque a mí me sorprendió. No es que fuera todos los días Café Central, ¿no? Pero bueno, esto es cuando los móviles no existían o estaban ahí que no había tanto WhatsApp y tal. ¿Dónde queda? Café Central. Es que no decíamos ni la Plaza de la Constitución, decíamos Café Central. Y después ya ahí te iba a donde quieras, ¿no? O a principio de Calle Alarios también. Y yo creo que nos preguntamos por qué cerró Café Central. ¿Qué circunstancias hubo para que tomen una decisión pues tan difícil como lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, algo que viene tan de atrás, con tanta fuerza de emoción, ¿por qué decidió cerrar sus puertas? Bueno, el tiempo pasa, la ciudad cambia. Nosotros, aunque el edificio, el edificio y el café central era de mi abuelo y de su cuñado, de su hermana, ¿no? Entonces pasa el tiempo, digamos, la propiedad y la explotación del café estaba totalmente mezclado, o era la misma persona, era mí, porque el cuñado de mi abuelo murió hace mucho tiempo, su hermana no trabajaba, digamos, en el central en aquel momento, entonces era la misma persona. Pasan los años y ya entran pues los hijos, empiezan a trabajar. Él también es, digamos, la hija de mi tía abuela, también forma parte de esa propiedad del edificio. Y pasan los años, Málaga crece desde la peatonalización de Larios y desde el Museo Picasso, toma una proyección increíble. Bueno, nos cerramos por 3 días o algo así. Teníamos una zanja en la puerta cuando la reforma de Calle Larios, que casi cerramos, no cerramos de milagro. Estuvimos muy endeudados por eso, por poder pagar las nóminas, tirar para adelante y confiar en que Málaga iba a salir para adelante y que el central iba a salir para adelante. Por eso nosotros nos quedamos, nosotros confiamos y pasaron los años y es verdad que Málaga, que todos los locales de al lado, la Calle Larios, tienen unos alquileres altísimos, locos. No, es una de las cosas que me he planteado muchas veces. Cuando voy por Calle Lario y digo, ¿cuánto pagarán? ¿Cuánto pagarán esta gente al mes? ¿Sabes? Es como, Marqués de Lario, ¿cuánta historia lleva esto? Cuando viene aquí una marca y se pone en pleno Calle Lario, que yo creo, no lo sé, ¿eh? Desde la ignorancia creo que es la zona como más cara de la ciudad. No Sin lo sé. duda. Son cosas que uno, no sé, yo me lo pregunto. Sí, pues pasaba eso, que nosotros pagamos un buen alquiler, pero no un buen alquiler conforme al área. Ya la explotación y la propiedad estaba más diluida, teníamos otros socios y entonces, a pesar de que nosotros queríamos seguir, a pesar de mucha discusión, porque nosotros creíamos que por un acuerdo que teníamos que podíamos seguir, pero al final se llegó incluso a juicio y no nos dieron la razón. Había que adaptar la renta a lo que había alrededor y hoy por hoy las rentas del área no son para pequeñas empresas que exploten, o sea, que tengan que ganarse todo su dinero con ese negocio, sino son para grandes marcas que se quieren dar a conocer. Claro. Y tuvimos que dejarlo. Encima vino la pandemia, en fin, que vino un poco todo. Yo ya estaba no desvinculado porque he sido, digamos, el último proveedor de café del central. Ya me había buscado la vida porque teníamos
teníamos problemas, encontré mi pasión, estaba empezando fuerte, más todavía por el café, y nos tuvimos que ir porque la renta no era soportable para el central. Sí. Y porque habíamos estado discutiendo hasta el último segundo. Y bueno, pues el juez le dio la razón a ellos y tiene toda la lógica, y las cosas pues terminan. Las cosas terminan, ¿qué le vamos a hacer? Claro, es lo que hay. A ver, terminan y se abren nuevas etapas, ¿no? Pues se cerró una puerta, se abrió una ventana y ahí seguimos de alguna manera. Qué bueno. A ver, siempre da un poco pues de pena, ¿no? Todas estas situaciones, pero conociendo un poco de información, pues también podemos llegar a eso, ¿no? A entender cómo se ha desarrollado todo. Y al final que no es una persona, que muchas veces nos imaginamos con un negocio, una persona y decide cerrar, sino un compendio complejo de tantas variables que al final, pues eso, muchas veces, aunque tú quieras seguir para adelante, yo hubiese seguido, vamos, para mí era un legado enorme de mi familia, de mi abuelo, de mi padre, y yo hubiese seguido feliz y encantado a pesar del miedo, ¿no? Porque también había muchísimos empleados allí, éramos cerca de 30 personas. ¿30 personas eran en plantilla? Sí. 25, 30, 25, 30, 25, 35, depende de la temporada. La época, es que son muchísimos, requiere muchísimo personal en la forma de hostelería, esa forma de atender que había antes, y que cada vez también vamos más hacia autoservicio, a hacer colitas y eso está así. ¿Y tu padre, Rafael Prado, él tenía alguna formación en hostelería? ¿Había llevado algo antes? O sea, muchas veces nos tiramos a las piscinas, que yo lo pensaba y digo, hoy parece que tienes que tener estudios de todo. Me refiero. Esto se maneja así, la plantilla, las nóminas, y tú dices, joder, es que antes te tiraba ya a la piscina y ya vamos a andar. Aquí como sea. Sí, otra mentalidad totalmente distinta, ¿no? Bueno, él hizo empresariales, estuvo haciendo otras cosas, de auditor por ahí, pero realmente lleva toda la vida en el central echando una mano, ¿no? Entonces, pues tenía el desparpajo de toda la vida allí. Entonces, pues verdad, hoy por hoy se estudia mucho y es bueno, ¿no? Y que cada vez seamos más profesionales, ¿no? Claro. Pero a veces nos falta tirarnos más a la piscina, ¿no? Exacto. Eso lo llamo, no, que lo he visto innumerables veces, lo que es parálisis por análisis, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, no, hasta que al final dice, oye, o te tiras o no. Ya prueba, a ver cómo va. Después rema más rápido, rema más lento, yo qué sé, ¿no? Y de tirarse a la piscina, Nacho, tenemos aquí tu empresa, tu ventana frente a esa puerta que se cerró de Café Central, que tú, bueno, ya estando dentro sabías pues qué podía pasar o veías la cosa un poco oscura. Y creo que una persona que te apasiona el café, que tienes que vivirlo, tienes que sentirlo al final para dedicarte a este mundo. ¿Cómo surge Artisan? Y cuéntanos un poquito la historia. Bien. Realmente yo siempre, lo bueno es que, bueno, viendo que a lo mejor no salía bien, no, nosotros pensábamos que iba a salir bien, pero a lo mejor no salía bien. Hubo un momento en 2018 que nos hicimos con una cafetería en La Malagueta. Yo tengo mi propio Café Central en La Malagueta. Entonces tengo esa dosis de Café Central prácticamente a diario. Y estando allí en el Central me interesó cada vez más el mundo del café, el mundo del barismo, el mundo... me gusta, yo no me considero barista, sino más emprendedor o amante del café sin duda. Vi que la mejor manera de dar el mejor café, porque hubo un momento en que cerraba los ojos y decía, ¿qué es el Café Central en esencia? ¿No? Tú cierras los ojos y piensas en Aranda y piensas en churros, ¿no? Total. Y piensas Mira y a lo mejor piensas en helado de turrón, ¿no? Entonces pensaba qué esencia era el Central. Y yo cerraba los ojos y el Central es el cartel y el café. Y vi que la mejor manera de dar el mejor café tenía la responsabilidad de dar el mejor café de Málaga. Me costaba trabajo, ¿no? Probaba café y decía... no me gusta, es que no me gustaba, ¿no? Y al final, una de las grandes patas son los baristas. Tuvimos mucho tiempo buenos baristas y por allí han pasado muy buenos baristas. Otros han salido huyendo porque el ritmo de trabajo es descomunal. Una sola o dos personas dando café para tanta gente a la vez, eso es horrendo. Bueno. Es que es horrendo, ¿no? Es duro, sí. Pum, sin parar, café. O chocolate, que también es muy trabajoso. Claro. Vi una de las partes de baristas, cuando ya teníamos buen barista,
digo, ahora tenemos que mejorar el café, porque sin un buen café no tiene... Claro. El producto está incompleto, ¿no? Entonces, al final vi la oportunidad de poder abrir un tostador pequeñito, de ahí al café de especialidad. El café de especialidad es otro mundo que para mí es apasionante. Ese contacto con el origen, ese contacto con productores, cómo conecta personas, digamos, profesionales, más allá del océano. Y tenemos aquí café porque un tío lo ha cuidado hasta el extremo en la otra punta. Yo lo estoy tostando, midiendo hasta el último grado de diferencia en el que se tuesta. Y al final tienes una taza y dices, Dios, ¿esto qué es? Un elixir. ¿Esto qué es? Es que te vuelve loco y ya no... Y es como dice... Como ya no puedo volver atrás a otro tipo de café. Claro. Y te conviertes en un altavoz de este tipo de café. Y para mí es un orgullo porque vengo de toda la vida del café y dar este salto de calidad y ser de los primeros que lo hacen en Málaga, pues para mí es fantástico, ¿no? Para mí es natural. Total, total. De hecho, es bastante común, ¿no? Ir a tu local, allí en la Plaza de San Francisco, y verte en una cata o viendo ahí cómo huele, como bicheando, ¿no? Lo que es el café. Y me surge a mí, por ejemplo, la pregunta hacia gente que no conozca, que no esté en este mundo, que el café que compras es el de toda la vida de un supermercado, las mezclas que han podido hacer, ¿no? Porque también ahí hay un submundo de esas mezclas de yo le pongo 50 de torrefacto y 50 natural. Dentro de todas estas cosas que al final es que me gusta el café así, ¿no? ¿Cómo podría explicarle muy brevemente a una persona que no conoce este mundo y tú le dices, yo soy Nacho y soy tostador de café? ¿Qué es un tostador? ¿De dónde te viene el café? ¿Cómo podrías explicárselo? Bien. El café, lo primero que hay que entender es que el café no se produce nada más que entre los trópicos, ¿vale? Entonces hay una zona que se llama Cinturón del Café y desde ahí traemos el café, pues Colombia, Brasil, Etiopía, Ruanda, Vietnam, todo eso son los productores del café. Luego en Europa y Estados Unidos no se produce café, salvo la rara excepción de Canarias, ¿no? Pero no se produce café. Entonces nosotros compramos el café. Sin embargo, en esas zonas están los mejores tostadores de café. O sea, yo compro un grano en verde, que está verde o entre verde y azul, verde, amarillo, azul más o menos, lo añado a mi tostador y controlando la curva obtenemos ese café tostado. Eso es básico. Depende de cómo lo tuestes y de los granos que compres, tendrás mejor o peor café. Eso es así. Okay. Entonces, pues yo compro muy buenos granos. Bueno, y sabes dónde más comprar. O menos bien. Claro. A ver, al final lo que estamos hablando, no tienes un recorrido, un manejo y también al final pues ese factor diferenciador hace que en esas catas, ¿no? Que puedas hacer algunas muestras que te envían y tal, tú ya vas afinando el tiro hacia lo excepcional, ¿no? Ya no es que sea un buen café, ¿no? Sino que ya que sea un factor diferencial y que venga, o sea, mucha gente no conoce de que ese café viene de una fruta. O sea, que al final que es un grano. Efectivamente. Y que esa es la semilla de una fruta. Exacto. Y a mí me explota un poco la cabeza, ¿no? Que de esa semilla, de esa fruta, al final tú te puedas tomar un café solo, absolutamente sin nada, y tengas tantas catas y tantos aromas sin echarle nada. Es decir, tenemos la costumbre de echarle azúcar. ¿Por qué? Porque hay que echarle, es que está amargo el café. Pero cuando lo tuestas... Ese café está amargo. Claro. El mío no está amargo. Tú le sacas, ¿no? El azúcar, ¿no? Con el tueste o cómo hace al final. Se carameliza Exacto. Y tiene azúcar en sí mismo en la composición, ¿no? Y va pasando por unas fases, una de ellas se llama caramelización, y le sacas, digamos, el azúcar. Pero prácticamente durante todo el tueste se saca el azúcar. Se puede ver en muchas reacciones. Se ve en las tostadas, pero se ve en la carne cuando se queda como pegada un poquito en la sartén. Eso es azúcar también, ¿no? Claro. Entonces todo tiene un poquito de azúcar y nosotros intentamos sacarle el máximo dulzor. Pero hay variedades, que es la que está, la mayoría. Hay una variedad que se llama robusta, que es naturalmente amarga. Y esa es la que mayormente se vende en los supermercados.
pues es muchísimo más barata. Claro. Y evidentemente esa es la que vende. Es el sabor que si tú tienes algo amargo, necesitas azúcar para compensarlo. Lo necesitas. Vale. Entonces es inevitable. Nosotros compramos otra variedad y otra serie de granos que están mucho más cuidados. Todo eso, los posibles defectos están eliminados y entonces nosotros queremos sacar lo mejor de cada grano. No estamos ojalá le diese yo café a toda Málaga. Para mí es uno de mis grandes objetivos. Que Málaga sea un gran sitio de café y que tomemos buen café la mayoría. Para mí es una ilusión tremenda, una ilusión tremenda. Pero porque es un momento, yo veo el café, es decir, muchas veces nuestras pasiones se convierten en nuestro trabajo. Claro. Y yo la forma en la que de un tiempo a esta parte tomo café me conecta personalmente conmigo, es otra manera de conectarse con tus emociones. Es un momento de introspectiva, ¿no? Es un momento de mirarse hacia adentro. Qué bueno. Y esa forma de verlo, así yo tuesto el café pensando en ese momento, ¿no? O en ese, ostras, esto qué notas tiene, ¿no? Y conecto contigo probando. Entonces yo tuesto pensando eso. Y creo que ojalá todo el mundo lo hiciese así. ¿No? Yo creo que todos tenemos en parte esos momentos, lo que pasa es que tal vez no somos conscientes de los mismos. O sea, es verdad que cada vez tenemos más información sobre ese mindfulness, ¿no? Ese momento presente. Uh-huh. Y muchas veces nos imaginamos tener que estar sentados mirando al sol en una hora en concreto, uh-huh. Pero fíjate qué bueno que lo traigas aquí a colación de decir, yo puedo conectar conmigo mismo en este momento gracias a una taza de café que me he hecho. Es verdad que te ha dado 5 o 10 minutos más que tú, ¿vale? Pero esto está haciendo que yo a lo mejor recuerde cosas, me centre en este momento, no esté pendiente de lo que tengo que hacer luego. Es un cambio de concepto, porque hoy por hoy muchísima gente, todo el mundo, yo le pregunto, ¿tú por qué tomas café? No, es que para mí es un chute como de cafeína y me espabila, ¿no? Y realmente es como, ¡pum!, desconecto y me pongo a trabajar. Me desconecto de mis emociones, de mis problemas, de no sé qué. Y yo lo veo al contrario. Exacto. Cuando conecto, voy hacia arriba. Exacto. ¿Vale? Entonces, yo lo veo así. Es que yo lo veo que una cosa es como una evasión y la otra es como una conexión, ¿no? Es decir, ¿puedes buscar cafeína en un café? Sí, pero cuando se habla de café de especialidad, de calidad y demás, ¿es cierto que tienen menos cafeína? ¿No? Tienen menos cafeína que los robustas, la mitad o un tercio. Fíjate. Te puedes tomar 3 cafés de los míos o uno del súper normal o de otras cafeterías. Claro. Y ahí derribamos un poco el mito, ¿no? De la gente, ¿no? Que dice, oye, los baristas están todo el día tomando café y tal, acabarán, no podrán dormir. Pero claro, cuando ya, como siempre, exponemos la información y decimos, no, es que no tiene tanta cafeína. Uh-huh. Es que también son muy cortitos, no es una cosa que sea pesada, ¿no? Pues también puede llegar, el cuerpo, ¿no?, se acostumbra, ¿no? Y yo aparte, cuando cato café, no me tomo la taza entera. Yo tomo una cucharada, otra. Son cucharadas y es un sorbo. Para ver cómo está. Y es así, ¿no? ¿Has hecho alguna vez algún ayuno de cafeína? De hecho no, por Dios. Con descafeinado me refiero, que pueden. Es verdad que no la he hecho. No te lo has planteado, ¿no? No he tenido la necesidad, ¿no? Si la tuviese, pues lo tendría que hacer. Sí. Los descafeinados son otro gran desconocido, ¿no? Entonces, bueno, también hay una... Por Dios, tómate un té, ¿no? No te tomes un descafeinado de cualquier cosa porque va a ser peor. O te tomas un descafeinado de los míos que sí está bien tratado y no tiene químicos en su elaboración, entonces la cosa varía mucho, ¿no? De hecho, yo creo que los que nos estén viendo lo pueden visualizar en sus casas, ¿no? Que puede que tengan lo que es el café y vayan a hacer café en una cafetera italiana o en un expreso, lo que sea. Sí. Y después tiene el descafeinado y el descafeinado va en sobre, el soluble, porque es como... Yo eso lo he visto en tantas casas que yo lo he normalizado, hasta que después he visto, pero que hay café en grano descafeinado. Claro. O sea que... Claro, no, y ten en cuenta que la mayoría de los descafeinados están tratados con químicos y le quitan como todo su sabor y le añaden después otro sabor, ¿no? Y entonces ni se te ocurra porque van a comprar el grano más malo del mundo y si encima va molido,
Ya olvídate, vaya, olvídate. Es que, y si es soluble, pues peor, ¿no? Le van a añadir más azúcar, tal, y al final te va a saber bien, pero es un potingue, vaya, es un potingue. Y han comprado el peor grano del mundo, ¿vale? Entonces, por Dios, yo qué sé, compra buen café. Compra buen café. Y yo, el descafeinado que tengo ahora mismo es una pasada. Tiene hasta notas, tiene notas Wow. a caramelo e incluso a fruta. Y yo he dicho, Dios mío, esto está mejorando una barbaridad. Cuando se va sabiendo, ¿no? Se va sacando ese jugo, ¿no? Sí. No, se puede disfrutar también con el descafeinado. Bueno. Y te vale la cafetera italiana y no vas a tardar más con mis cafés que con los otros, ¿no? Lo que pasa es que sí somos muchos los que cada vez tenemos un ritual a la hora de preparar el café y después lo compartes con tu mujer o lo compartes con tu familia o lo que sea. Y ese ritual también te entra dentro del mindfulness. Claro, total. Del café, esa ¿no? conexión. Sí. sí, yo lo pienso así. Yo me planteé una cosa que tenemos aquí tu taza, haciéndola personalizada. Uh-huh. He visto este símbolo, esta marca que es preciosa. Y te quería preguntar, ¿qué significa Artisan? Vale, Artisan Coffee, bueno, pues es café artesano, ¿no? Y está simbolizado por un pájaro. Los pájaros, primero, tiene dos vertientes. Primero, por un lado, los pájaros son artesanos naturales. Ellos te van a hacer un nido y se van a fabricar su propia casa de manera natural. Y después, si cogen una fruta, no van a coger una fruta que esté verde. Claro. Ni podrida, van a cogerla en su punto, ¿no? Y el café tiene esa necesidad de coger la fruta en su punto óptimo de maduración, entonces tiene los azúcares en su máximo esplendor, por así decirlo, en su máximo desarrollo, y se transfiere mejor al grano y el grano está más bueno, ¿no? Un pájaro va a hacerlo así, ¿no? Y de ese el origen de del copiluba, todo eso, es porque eran unos monos o unas ardillas, unos monos enormes, unas ardillas enormes, que cogían el granito en su punto óptimo de maduración. Ahora ya después se desvirtuó porque los tienen en jaula y es un desastre, ¿no? Pero por ahí va el pájaro. Y después yo tengo una vertiente que a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustan en sí mismos los pájaros. Y hay un estándar de calidad que es el bird friendly, ¿no? Los amigos de los pájaros. Y para que haya un sistema capaz, hay cafés que son bird friendly, uh-huh. Y por eso había un poco el interés de poner los pájaros, pero digamos es uno de los sistemas de calidad más respetuosos con el medio ambiente. Si consigues mantener una fauna buena de pájaros es que estás cuidando todo. Estás cuidando la sombra, estás cuidando los árboles, estás cuidándolo todo y no estás teniendo una agricultura súper intensiva, sino que estás creando algo más salvaje. Y eso se traduce en un buen café. Qué bueno. Como todo tiene ese hilo conductor, ¿no? Que al final te lleva a tu tostador, ¿no? Efectivamente. Y ahí se ve el pájaro, pues eso. Qué bueno. Cogiendo una ramita de café. En con su estado grano. óptimo. Efectivamente. Es un símbolo. Pero... No, me ha parecido súper... Porque al final tú ves un logo y dices qué bonito, ¿no? Pero claro, ya lo he tenido que diseñar, poner... Y dices, wow, es que está muy bien. Sí. Tiene un sentido, ¿no? Sí, incluso las letras, ¿no? Tienen un aire así un poquito de Señor de los Anillos, un poquito de cuento, ¿no? Y bueno, pues por ahí va. No te quería despedir todavía porque hemos hablado de Café Central, un poco de la historia. Final de tu abuelo, de tu padre, tú mismo como trabajador en ese local histórico de Málaga. Hemos hablado de esa pequeña ventana, ese pequeño ingenio que dice, ¿cómo sigo yo haciendo lo que me gusta con esa esencia? Pienso en un Café Central, que es lo que es, coges ese café, te lo llevas, lo pones en otro nivel realmente aquí en Málaga. Y hemos hablado de ese momento presente y de esa conexión contigo mismo. A ver, ¿por dónde sale? Me tienes inquieto. Te pregunto, allá va. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues no me alegra que me haga esa pregunta. No lo sé. Para mí está muy cotidiana, ¿no? Es el compartir momentos con mis hijos, con mi mujer, con mis padres. Ese compartir para mí es lo más satisfactorio, ¿no? Por supuesto me encanta viajar, me encanta hacer mil cosas, pero es una cotidianidad lo que me gusta. Ahora que mi hijo ha empezado a trabajar conmigo,
Creo que no he estado tan feliz en mi vida, ¿no? Wow. Y tenemos un buen ambiente de trabajo, la verdad es que estoy muy contento. Y después la casa pues me va bien, mi mujer es maravillosa, pues al final es eso sencillo, no necesito quizás más, ¿no? Que cuadren más o menos que cuadren las cuentas, que empiece a ir bien, a mí me empieza a ir muy bien. ¿Qué? Entonces estoy contento. Es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo y todo tiene... Un sentido, ¿no? Cuadra, ¿no? Cuadra, y es agradable seguir viviendo y tiene un propósito, ¿no? A mí me gusta mucho. Qué bueno. Esa pregunta creo sinceramente que no tiene una respuesta correcta, porque creo que la respuesta se la damos nosotros y también dependiendo del momento en el que nos pille, pues podemos tener una respuesta u otra. O nos damos cuenta de que era otra respuesta o que la que teníamos era la correcta. Sí, bueno, a lo mejor, es decir, estoy contento, esto es agradable, después la vida te da siempre reveses. Y bueno, pues espero que el Señor me ayude a decidir lo mejor y que, bueno, pues tenga mis decisiones, que muchas veces me he equivocado y a lo mejor después viéndolo hacia atrás, pues digo, pues tenía que haber actuado de otra manera, pues que me guíe en el amor y todo eso al final ilumina la vida, ¿no? Y verlo así, pues un poco de confianza en el futuro, que pasará, pero... Wow. No, muy bien, muy bien. Quería, antes de acabar, pues lanzarte una última pregunta, porque, bueno, como te he comentado, pues este es un podcast benéfico, ¿no? Al final lo que quiero realmente es que todas las personas que nos están viendo, pues sean partícipes de la labor que se hace en Dosis de Resiliencia, ¿no? Uh-huh. Que no deja de ser, pues, una ayuda social desde aquí de Málaga a Ecuador, a personas que realmente lo necesitan y lo hacemos pues de una forma en primera persona, que es como me gusta, ¿no? Es decir, contacto, no hay intermediarios, somos nosotros los que ayudamos. Y para que digamos, podcast vaya teniendo más importancia y lo vaya viendo más gente y demás, me gusta traer gente que cuente historias, es decir, que tenga cosas que contar, que sean de Málaga y que desde aquí forjemos algo que a saber dónde nos llevan. Y la pregunta es, ¿quién se te ocurre a ti que podrías traer? ¿Quién metemos en este lío? Aquí, ¿no? ¿a quién Habrá que engañas tú? preguntarle a él, ¿no? Sí, totalmente. O a ella, aquí ¿no? lo lanzamos y a lo mejor, como digo siempre, te puede llevar a un puerto, te puede llevar a otro... Puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero me gusta en este caso, pues que gente, digamos, importante, porque ha tenido un local importante, seguro que tiene conexiones por ahí, amigos, familiares. ¿A quién traerías tú aquí engañado al podcast que contara un poco su historia? Dios. Aquí vamos a poner esa piedra, no sé, a mí. Así el primero que se me ocurrió, pues no lo sé, habrá que preguntarle a él. Habrá que preguntarle. Está muy liado siempre. El jefe de mi mujer es psicólogo. El tío, aparte, es muy divertido, muy entretenido. Hace la comunicación sobre psicología muy agradable y quizá él podría ser. Arun Mansukani se llama. No me lo puedo creer. Sí, ¿por qué? Ahora... ¿Ya estaba aquí? No. ahora te lo cuento porque Sí. es una maravilla. Vale. Yo lo traería. Sí. Bueno, no, digo, ahora te lo cuento, no, es que te lo voy a contar. Venga, a ver. Ante un proyecto, siempre tienes que llamar a muchas puertas. No te voy a contar nada que no hayas hecho ya, digamos, en tu vida, en todo, ¿no? Entonces, yo estoy llamando, cada vez me queda menos vergüenza, y estoy llamando a todas las puertas que me gustaría que vinieran, ¿no? Y una de ellas fue él. Sí. Y una de ellas fue él, y incluso he estado allí en su consulta y le he dado presencialmente a la chica, pues que está ahí, digamos, ¿A Esperanza? A Esperanza, es que no sabía si decir el nombre. Esperanza. Es que esto es muy fuerte. Y le di una carta. Le dije, mira, esto porque cuando tú vas a ponerte en contacto... Pobrecillo, ¿verdad? No, que va. Para nada. Porque realmente es una persona muy importante, influyente, le han llamado muchos medios de comunicación y para yo ponerme en contacto y darle esa carta, de hecho me enviaron un formulario, decir, oye, hay una serie de preguntas, pues qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer, o sea, ¿no? Y le dije, mira, yo te lo voy a traer presencialmente porque me hace mucha ilusión dártelo y a lo mejor en algún mes, en algún año, en algún momento, pues que quiera, pues aquí estaré esperándole y daré la invitación. Es verdad que está muy liado, ¿eh? Está muy liado, Muy muy liado. Pero muy me liado. alegra
que me hayas invitado y retado. Es un tío encantador. Porque sí, además se le ve. Además publicó no hace tanto su libro y la verdad que ha tenido mucho impacto, por lo menos yo con la gente que hablo pues tiene siempre, en este caso, su libro. Y yo creo que es de esas personas que marcan. Ya no solamente por lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Sí, es muy cercano. Los conocimientos lo suelta, sí. Lo divide, ¿no? Y es muy fácil de digerir y es muy interesante. Pues fíjate que cómo son las cosas, Nacho. Bien. Pues mira, hemos acertado entonces. Totalmente. Ojalá. Yo intercederé por ti. Maravilloso. Yo creo que al final estas cosas pasan, como hemos dicho antes, tenemos que lanzarnos a la piscina a ver si nadamos o qué hacemos. Y haciendo eso, hay puntos que yo en mi cabeza me lo imagino que se van conectando y muchas veces no sabes que no van a pasar cosas, no lo sabes. Oye, pues y con estos puntos lo vas conectando y de repente estamos aquí charlando sobre Café Central, sobre café, sale Arun Manchugani y decimos, oye, pues quién sabe la siguiente línea dónde nos lleva, ¿no? O nos lleva a un paraje que no vamos a ver o nos lleva... nos acordaremos de esto. Bueno, pues nada. Muy bien, Nacho. Pues espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, muy tranquilo. Que hayas pues contado lo que querías contar sobre Café Central. Me hace a mí mucha ilusión que se le dé esa pequeña, como digo yo, no hay cenizas, ¿no? Sino hay unas pequeñas brasas que están ahí como... que parece que no hay nada, pero de repente le tiras algo y aparece ahí una luz. Sí. Y yo creo que esa luz es un poco lo que has contado tú hoy. Es fruto de tantos años de trabajo, de ilusión, de tener un negocio centenario. Y que tú aquí, pues, en un ratito, pues, se lo compartas, digamos, aquí a la audiencia y que vean todo esto. Yo encantado. Para mí el Central sigue vivo en el café. Mi café de la casa es el mismo que yo le servía al Café Central. Tenemos el Café Central de la Malagueta y a lo mejor algún día pues salta la chispa y montamos otro central. Maravilloso, habrá que verlo. A ver ese punto que ha conectado. A ver. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Nacho. Un placer, un abrazo y nada, encantado que hayas venido. Igualmente.